En esta ocasión vamos a explicar qué es el mapa de Carnot y cómo se utiliza para poder simplificar ecuaciones lógicas relacionadas con la asignatura de electrónica digital. Bien, este video se estructurará de la siguiente forma. En primer lugar, diré el concepto de lo que es el mapa de Carnot, mencionaré algunas características de él y haré un pequeño ejemplo. Bien, comenzamos a explicar qué es el mapa de Carnot. El mapa de Carnot es un método que se utiliza para simplificar, mediante una tabla, una ecuación lógica a partir de la tabla de verdad y así poder obtener su circuito lógico de la forma más simple y, valga la redundancia, más simplificada posible. Ahora bien, este concepto se entenderá mejor al efectuar un ejemplo. Sin embargo, cabe mencionar algunas características importantes del mapa de Carnot para una mejor comprensión. En las características del mapa de Carnot tenemos en primer lugar que los valores que aparezcan del lado izquierdo de la tabla, es decir, en este caso A y B, vienen a representar las columnas, mientras que los valores que aparezcan del lado derecho, que en esta ocasión es la C y la D, vienen a representar las filas de la tabla. Realmente las letras A y B y C y D vienen a ser las entradas del circuito. Entre otras características tenemos las siguientes. El mapa de Carnot se llena con números 1 cuando la expresión lógica que se quiere simplificar se quiere expresar como una suma de productos, mientras que se llena con números ceros cuando la expresión lógica que se quiere simplificar se quiere como un producto de sumas. A las sumas de productos se les conoce como mintérminos, mientras que a los productos de suma se les conoce como maxtérminos. La siguiente característica que aparece abajo dice que al formar los lazos que agrupen estos números, se tiene que coger una cierta cantidad de números que sean múltiplos de 2 elevado a la n, ya sea agarrando los unos solamente si se está trabajando con una simplificación de suma de productos, o ya bien agarrando solamente los valores 0 si se está trabajando con una simplificación de productos de suma. Por último tenemos que el mapa de Carnot se utiliza para poder simplificar problemas lógicos que tengan 2, 3 o más variables. Sin embargo, hacer un mapa que tenga 2 variables no resulta viable o resulta ser poco práctico. Sin embargo, resulta ser muy útil para poder explicar el mecanismo de la simplificación con el mapa de Carnot, por lo que a continuación haremos un pequeño ejemplo para poder ilustrar todo lo que acabo de explicar. Vamos a comenzar con un ejemplo en el que se estén trabajando simplemente 2 variables o 2 entradas, que en este caso son A y B. Bueno, para este ejemplo se escogió una puerta lógica del tipo OR, puesto que su tabla de verdad es demasiado fácil de interpretar. Sabemos que con una puerta lógica del tipo OR, la salida será un 0 siempre y cuando sus entradas valgan 0, siempre y cuando A valga 0 y B valga 0, mientras que su salida será un 1 cuando una de las entradas o ambas sean 1. Bueno, en base a esta información es que se construye un mapa de Carnot a partir de la tabla de verdad. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. A partir de esta tabla de verdad vamos a hacer el mapa de Carnot, vamos a hacer la simplificación utilizando en primer lugar la simplificación por suma de productos y luego vamos a hacer de esta misma puerta lógica su simplificación como un producto de suma. En primer lugar vamos a obtener la expresión lógica simplificada que involucran a las variables A y B de la tabla de verdad de la puerta lógica del tipo OR utilizando la suma de productos. Bien, aquí tenemos el mapa ya dibujado, simplemente falta escribir donde corresponda, en las casillas que correspondan, según los valores que están en la tabla. Como vamos a utilizar la simplificación
como suma de productos, entonces nos tenemos que basar en los unos que aparezcan en las salidas. Esta es la columna de la salida del circuito, por lo que aquí vemos que tenemos 3 unos, por lo que vamos a escribirlo en las casillas correspondientes a esta tabla. Bien, vemos que cuando A vale 0 y B vale 1, su salida es un 1, por lo que donde A valga 0, que es en esta casilla, y B valga 1, tenemos que escribir un 1. Bien, cuando A vale 1 y B vale 0, la salida es un 1, por lo que tenemos que escribir aquí, en la casilla que corresponda, mientras que cuando A valga 1, cuando A valga 1, sí, y B valga 0, que corresponde a esta casilla, escribimos un 1. Y lo mismo para la otra casilla. Vemos que cuando A y B son unos, en este caso A es 1 aquí y B es 1 acá, vemos que corresponde a esta casilla, por lo que escribimos el 1. Y ahora, la parte importante en este paso es formar los lazos para agrupar los 1. Es importante recordar, como dije antes, formar lazos en la que se agrupen cierta cantidad de números que sean múltiplos de 2 elevado a la n, siendo n un número natural. Por lo que aquí ustedes podrían pensar en la que podríamos agrupar todo este grupo, ya que estaríamos agrupando todos los unos. Sin embargo, una de las reglas al hacer la simplificación por mapa de Carnot es que no podemos coger, si estamos haciendo la simplificación como suma de productos, tenemos que agarrar simplemente los unos y no agarrar los ceros. En este caso aquí hay un 0, ya que es cuando A y B vale 0, aquí la salida es un 0. Mientras que si estamos haciendo productos de suma, simplemente tendríamos que agarrar los ceros y no agarrar los unos. Pero como ese no es el caso, entonces no podemos englobar todo este cuadro, puesto que estaríamos agarrando el 0 y estaríamos rompiendo la regla. Por lo que no podemos formar un lazo agarrando cuatro valores, sino que podríamos hacer dos lazos de 2. Podríamos agrupar este que está acá, ya que estaríamos agrupando dos valores y 2 en múltiplo de 2, obviamente, y podríamos coger este grupo de acá. Estaríamos formando dos lazos de 2 números. Una vez formados los lazos, procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir las entradas cuyos valores no estén variando según el lazo que hayamos formado. Por ejemplo, en este primer lazo que está acá, horizontal, vemos que el valor de A, que es 1, se mantiene y es constante a lo largo de este lazo, mientras que la entrada B, sus valores están variando según el lazo horizontal, por lo que escribimos en la entrada cuyo valor no esté variando, A, más, aquí la entrada A no se estaría multiplicando con ninguna otra entrada, puesto que A es la única que no varía. Ahora, más, vamos con este lazo de acá. Vemos que a lo largo de este lazo, la entrada A, sus valores están variando, mientras que aquí 1 es constante a lo largo del lazo vertical, por lo que escribimos la entrada B, ya que uno de sus valores es constante a lo largo del lazo. Y ahí tenemos la expresión de la puerta lógica OR utilizando una suma de productos. Ahora vamos a obtener esta misma expresión, pero utilizando la simplificación como un producto de suma. Llegando ya al final del video, vamos a proceder a partir de la tabla de verdad, construir nuestro mapa de Carnot. Bien, como ahora vamos a hacer la simplificación utilizando un producto de suma, nos vamos a centrar o nos vamos a basar en las salidas que sean 0 nada más. En este caso, el único 0 que tenemos es cuando A y B
son 0, por lo que vamos a nuestro mapa de Carnot y vemos que cuando A vale 0 y B vale 0, la salida es un 0, por lo que lo escribimos en la casilla correspondiente, 0. Como no hay más 0 en nuestra tabla de verdad, simplemente escribimos el 0 donde corresponde y procedemos a formar nuestro lazo correspondiente. Como no hay ningún otro valor en el que formemos el lazo, el lacito simplemente agruparíamos el 0 como un único valor. Este sería el único lazo que podríamos llegar a formar si tenemos un único número en nuestra tabla, en nuestro mapa de Carnot. Como el único número que hemos agrupado es común para A y para B, la expresión a escribir sería la siguiente: A más B, siendo la expresión obtenida, utilizando simplificación de productos de suma, a la expresión obtenida como suma de productos, A más B.